Me encuentro en la Basílica de la Anunciación en Nazaret porque este último domingo de Adviento el Evangelio nos trae precisamente aquí a este lugar, el lugar de la Anunciación a María. El ángel Gabriel vino a Nazaret. Pero las lecturas, la primera lectura nos pone en contexto y nos lleva a Jerusalén, específicamente 1000 años antes de Jesús, 1000 años antes de esta anunciación, para mostrarnos lo que Dios le dijo al rey David. David estaba en ese momento en el culmen, en la cima de su vida. Él había empezado siendo un simple pastor de ovejas. Dios lo convirtió primero en un guerrero exitoso y después no solamente de que era pastor de ovejas, sino que lo hizo pastor del pueblo de Israel. Lo hizo rey, y un rey victorioso, exitoso, que después de haber ganado muchas batallas ahora había incluso conquistado la ciudad de Jerusalén. Ahora vivía en un palacio. De hecho, al día de hoy todavía se conservan los restos del palacio de David allí en Jerusalén, de manera que él está en el momento más alto de su vida y le entra un remordimiento de conciencia a David y dice: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio tan lujoso, tan importante en esta ciudad, y en cambio la presencia de Dios, el arca de la alianza, se conserva en una tienda, en el tabernáculo, es decir, la tienda del encuentro? Entonces le entra ese remordimiento de conciencia y se propone el hacer un templo, el construirle a Dios una morada digna. Y esto parece un deseo muy santo, ¿verdad? Y sin embargo, Dios le va a decir que no. Tú no me vas a construir una casa a mí, le dice Dios. Yo, Dios, te construiré una casa a ti. Yo te he bendecido toda tu vida y no me dejo ganar en amor. Hay que analizar también un detalle, y es que esto que parece un propósito muy santo, el construirle un templo a Dios, en realidad no es del todo así. Y vamos a ver por qué. Dios le dice que no a David. Primero le dice: pues tú no eres digno de hacerme este templo, tú has pecado, tú te has manchado con sangre, le dice varios reproches. Pero le dice: uno de tu descendencia, un hijo tuyo me va a construir ese templo. ¿Quién es ese hijo de David? En primer lugar, Salomón. El rey Salomón construirá el primer templo de Jerusalén. Pero en realidad se refiere al gran descendiente de David, al hijo de David con mayúscula, que es precisamente Jesús. Se van a cumplir las promesas de una manera que él no imaginaba, que nunca pensó que fuera posible de este modo. Pero detrás de ese proyecto aparentemente piadoso y espiritual de David también hay un proyecto político, y es que en realidad David quiere llevar la capital no solamente del gobierno, sino también del culto religioso a Jerusalén, para que todos los pueblos, todas las tribus de Israel tengan que ir a adorar justamente al lado de su palacio. Entonces es un proyecto de unificación religiosa, de unión del pueblo, pero que es en realidad un proyecto político religioso. Entonces no es solamente para la gloria de Dios. Aquí se trata también de él mismo aumentar su hegemonía sobre el reino. Y Dios sabe esto, que muchas veces nuestros proyectos aparentemente espirituales en el fondo tienen otras segundas intenciones, no necesariamente malas, pero no tan puras y no tan altruistas como parecía. Entonces Dios le dice a David que no, que él no va a realizar ese proyecto, sino que Dios lo va a cumplir de otro modo muy distinto. Como decíamos, lo va a hacer en primer lugar a través de Salomón, pero sobre todo aquí a través de Jesús, a quien el Señor pues declarará o mostrará que es el hijo de David. De hecho, los planes, las expectativas del pueblo de Israel eran muy distintas. Esperaban que este hijo de David sería un rey glorioso al estilo humano, y eso era lo que se esperaba. ¿Dónde fue Dios, en cambio, a realizar el cumplimiento de sus promesas 1000 años después? Ya Dios le había prometido a David que él le daría una casa, no una casa de piedra, no una construcción, no una edificación física, sino que está hablando que le va a dar una casa en cuanto a una dinastía,
¿Qué significa una dinastía? Pues es la casa real de David. Va a haber una sucesión de reyes, pero sobre todo aquí está el punto. Jesús es el gran hijo de David que vendrá al final de esa cadena, y aquí se van a pronunciar esas palabras. El ángel viene, se hace presente a María en Nazaret, el pueblo más insignificante, más pequeño, más pobre tal vez de toda la tierra de Israel. Y viene a este lugar a una mujer sumamente insignificante, completamente desapercibida para el resto del pueblo. Una mujer común y normal, una más a los ojos del mundo, pero que Dios sabía que en su corazón había completamente una situación muy diferente. Una muchacha muy sencilla y pobre. Para que nos hagamos una idea, en estos lugares, en este pueblo tan pobre y en estas aldeas, la gente todavía vivía en cuevas. Las casas se construían adosadas a las cuevas naturales para protegerse del frío y del calor. Y era un estilo de vida bastante básico, bastante difícil, bastante pobre, muy en contraste al modo como vivían los ricos en las grandes ciudades, incluso los griegos que tenían adornos y lujos y grandes avances. Aquí en estos lugares la gente vivía casi como en la edad de piedra. Y así también María vivía en una pequeña cueva que estaba edificada, tenía una edificación en torno muy humilde, muy pequeño y muy pobre, al lado de unos animales y en una aldea muy pobre. Estos son algunos de los restos de la Nazaret del siglo I. Y estas cuevas, como la que vemos aquí abajo, era el modo de vida de mucha de la gente de la región, que simplemente construían unas paredes en torno a las cuevas y así vivían. Justo esto está debajo de la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Aquí viene el ángel a elegir a una persona que nadie tenía en el radar, a María, y le anuncia lo siguiente: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado el Hijo del Altísimo y se sentará sobre el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Es decir, está diciendo, este es el Hijo de David. Aquí se están cumpliendo las promesas. Por fin está llegando el momento de el cumplimiento de aquella promesa hecha a David. El Señor aquí le está construyendo un templo, le está construyendo una casa. De hecho, así nos dirá San Juan, y aquí el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su morada entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Ahora la morada de Dios será el mismísimo Jesús, que es la presencia viva de Dios en medio del mundo. Entonces, aquí se cumplen las promesas y nos hace ver cómo los planes humanos son tan distintos de los planes de Dios. Dios tiene unos proyectos, el hombre tiene otros. Dios que quiere hacer algo tan glorioso que en la cabeza del hombre no cabe pensarlo. Nosotros no lo imaginamos cuando imaginamos glorioso, imaginamos oro, imaginamos grandezas, fama, fortuna. Dios, cuando habla de algo glorioso, habla de pequeñez, humildad y de todo aquello que parece insignificante a los hombres, pero que por dentro es gigante, enorme. Y ese es el misterio que ocurre en esta cueva, en este lugar. Jesús de Nazaret se encarna, la segunda persona de la Trinidad se encarna en Jesús en Nazaret y viene a traernos su reino, pero su reino no es de este mundo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Angelus Domini hic nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum hic carno factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitri. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem coniovibus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Per intercessionem Beate Maria Virginis, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite in pace. Deo gratias. Redemptoris Mater, que per via certi portavades, estella maris, succurre cadenti, surgere qui cura populo, tuque genuisti, natura mirante, tu me santo me genitore, Virgo primus, na posterius, Gabrielis amore, sumen silo dame, peccator